Nigromante de las sombras 1149, 1160. Zorro Novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y otras para su disfrute. Contamos con su ayuda de todo corazón. Gracias. Capítulo 1149. Un día antes de que Evan matara al horror sobrenatural de rango 4, en una estrella desolada, llena de piedras negras y colinas irregulares, el sonido de la roca resonó a través del paisaje árido. ¿Por qué tenemos que vigilar esta cosa otra vez?, preguntó una extraña criatura, cuyo cuerpo se parecía al de una hormiga humanoide, mientras mordisqueaba la carne de un mamut muerto de casi 100 metros de altura. Otra criatura, de apariencia similar a un insecto pero con cuerpo de saltamontes, también arrancó un trozo de carne del mamut con sus dientes afilados y se lo tragó entero. Después de devorar la carne, miró a la criatura humanoide parecida a una hormiga y habló en un tono bajo y grave. No digas tonterías. Si alguien te oye quejarte, podríamos perder la cabeza. Después de hablar, arrancó otro trozo de carne del cuerpo del mamut y habló una vez más. Además, nos trajeron este delicioso plato sin hacer nada, así que, ¿qué pasa si tenemos que quedarnos aquí unos cientos de años más? Brodfien, la criatura con cuerpo de hormiga humanoide, resopló al escuchar las palabras de Boraspawn, la criatura con cuerpo de saltamontes, pero no refutó lo que dijo. Ambos eran criaturas de rango 3, mientras que el aura que rodeaba al mamut gigante muerto era la de un rango 4 de nivel medio. La carne de una criatura cuyo rango era mucho más alto que el de ellos les resultaba muy atractiva. Aunque no me importa quedarme aquí por el resto de mi vida si nos dan comida deliciosa como esta de vez en cuando, todavía no puedo entender qué sentido tiene que nos quedamos aquí. ¿No dejamos de prestarle atención a esta cosa hace miles de años? Brodfien habló después de comer hasta saciarse mientras miraba un complejo altar hecho de piedras extrañas al final de una cueva oscura. Yo tampoco lo sé, pero escuché que esta orden vino de los superiores, así que no pienses en hacer ninguna tontería. Boraspawn negó con la cabeza cuando escuchó a Brodfien y le recordó con voz seria. Lo sé, no soy tan estúpido como para cavar mi propia tumba, dijo Brodfien poniendo los ojos en blanco y, de repente, recordó algo. Por cierto, ¿has oído las noticias que llegaron desde la expansión del eclipse? ¿Estás hablando de esa estrella dorada que apareció allí de repente? Boraspawn levantó una ceja cuando escuchó a Brodfien. Sí, dijo Brodfien y miró a su alrededor, como si confirmara que no había nadie más aparte de ellos, antes de hablar en voz baja. No sé si es cierto o no, pero escuché a gente decir que la estrella dorada está relacionada con esa persona. ¿Pariente de esa persona? Boraspawn miró a Brodfien confundido, sin entender de quién estaba hablando. Las antenas en la parte superior de la cabeza de Brodfien temblaron cuando vio la mirada confusa en el rostro de Boraspawn y habló con voz sin palabras. ¿No sabes acerca de esa persona, la persona que casi destruyó todo el universo del origen? Antes de que Brodfien pudiera terminar de hablar, Boraspawn se tapó la boca y miró a su alrededor con una mirada de miedo en su rostro. Después de ver que no había ninguna anomalía a su alrededor, suspiró aliviado y habló con voz irritada. ¿Eres estúpido? Si quieres morir, entonces vete a otro lado, pero no me arrastras contigo. Brodfien quería decir que era culpa de Boraspawn por no reconocer la pista, pero antes de que pudiera hablar, las expresiones de ambos cambiaron. Voltearon la cabeza y miraron hacia la cueva oscura donde se encontraba el altar y lo vieron brillar con una luz roja intensa. La sorpresa cruzó sus rostros e inmediatamente corrió hacia la cueva, ansiosos por ver qué estaba sucediendo. Al llegar al frente de la cueva, intentaron entrar, pero en cuanto intentaron acercarse al altar, una poderosa fuerza los repelió, casi dañándoles los órganos internos. Rápido, contacta a Lord Critorion. Si algo le sucede a esta cosa, estaremos muertos. Gritó Boraspawn con urgencia, mirando la cueva con una mirada de miedo. Brodfien también mostró miedo cuando escuchó el nombre de Critorion, y las antenas en la parte superior de su cabeza comenzaron a temblar. Mientras las antenas vibraban, emitían extrañas ondas de energía que se extendían hacia el vacío antes de desaparecer. Las antenas en la parte superior de la cabeza de Brodfien continuaron temblando mientras guiaba las ondas de energía hacia su objetivo. Mientras Brodfien intentaba contactar con Lord Critorion, Boraspawn una vez más se acercó a la cueva e intentó entrar. Sin embargo, al igual que antes, la fuerza lo empujó hacia atrás. Maldita sea, espero que no le pase nada malo a esta cosa, o estamos perdidos, murmuró Boraspawn con tristeza, mirando a Brodfien. Pasaron 3 minutos en un abrir y cerrar de ojos y el resplandor rojo alrededor del altar se volvió aún más aterrador.
Justo cuando el resplandor rojo sangre alrededor del altar se estaba volviendo más y más poderoso, Brodfiend de repente levantó la cabeza y miró hacia arriba. Boraspawn también percibió algo y levantó la cabeza en respuesta. Cuando ambos miraron hacia arriba, vieron que el espacio sobre ellos se desgarraba y una criatura de color negro que se parecía a un león emergió de la grieta en el vacío. La criatura medía casi 50 metros de altura e irradiaba el aura de un monstruo de rango 5 máximo. Encima de la bestia con forma de león estaba sentada un hombre de 2 metros de altura, con una cabeza cuadrada y ojos redondos y grandes como pelotas de béisbol. En el momento en que Boraspawn y Brodfiend vieron al hombre, inmediatamente se arrodillaron, con sus voces llenas de respeto. Señor Critorion. Sin embargo, Critorion no les prestó atención. Sus grandes ojos redondos estaban fijos en el altar resplandeciente que había dentro de la cueva. Sin decir palabra, desapareció de detrás de la criatura con forma de león y reapareció frente a la entrada de la cueva. Al llegar a la cueva, Critorion sacó una ficha de su anillo de almacenamiento y dio un paso adelante. En el instante en que su pie cruzó el umbral de la cueva, la ficha en su mano brilló intensamente y la poderosa fuerza que había repelido a Boraspawn y Brodfiend desapareció. Critorion caminó hacia el altar y sus ojos brillaron con una luz peculiar mientras observaba el resplandor rojo que lo rodeaba. Con un movimiento suave, recuperó una piedra verde de su anillo de almacenamiento y la arrojó al centro del altar. En el momento en que la piedra verde entró en contacto con el altar, se desintegró en polvo y el brillo del altar cesó. Una vez que la luz se desvaneció, las runas grabadas en el altar comenzaron a brillar suavemente y al segundo siguiente, apareció sobre él una imagen holográfica del emperador Belgot. Una vez que Critorion entró en la cueva, una capa de niebla envolvió la entrada, lo que hizo imposible que Boraspawn y Brodfiend vieran lo que estaba sucediendo adentro. Incluso después de que Critorion entró y ya no pudieron verlo, tanto Boraspawn como Brodfiend permanecieron arrodillados, sin atreverse a ponerse de pie. Al mismo tiempo, sintieron un profundo resentimiento cuando miraron a la criatura parecida a un león de 50 metros de altura y rango 5 que había acompañado a Critorion. Una vez que Critorion entró en la cueva, la criatura parecida a un león caminó hacia el cadáver del mamut gigante y comenzó a devorarlo. Al ver a la criatura devorar su comida, Brodfiend y Boraspawn se sintieron impotentes, abrumados por su propia debilidad. Con apenas 2 metros de altura, Brodfiend y Boraspawn se veían empequeñecidos por la criatura parecida a un león de casi 50 metros de altura, que consumía decenas de toneladas de carne de mamut con cada mordisco, creando un inmenso charco de sangre roja intensa que se extendía 500 metros a su alrededor. Aproximadamente media hora después, Critorion emergió de la cueva. Para entonces, la criatura parecida a un león había devorado a todo el mamut, sin dejar nada, ni siquiera los huesos para Brodfiend y Boraspawn. Cuando vieron salir a Critorion, Brodfiend y Boraspawn inmediatamente bajaron la cabeza, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Critorion se acercó a ellos, su rostro cuadrado sin expresión, aunque sus 2 ojos redondos como pelotas de béisbol no podían ocultar la emoción dentro de ellos. Ustedes dos pueden irse. No es necesario que permanezcan aquí por más tiempo, dijo Critorion con voz indiferente después de pararse frente a Brodfiend y Boraspawn. Brodfiend y Boraspawn quedaron atónitos ante las palabras de Critorion, pero no se atrevieron a hacer preguntas y asintieron respetuosamente. Sí, Lord Critorion, dijeron al unísono antes de volar de inmediato. Mientras volaban, ambos miraron la cueva donde se encontraba el altar. Desde la distancia, podían ver que el altar dentro de la cueva ahora brillaba con luz plateada, y el espacio a su alrededor se estaba deformando como si estuviera a punto de colapsar en cualquier momento. Aunque estaban lejos del altar, aún podían sentir una especie de energía caótica que emanaba de él, haciendo que sus corazones se aceleraran de miedo. La energía era tan intensa que 2 palabras surgieron automáticamente en sus mentes. Zona caótica. Ambos se sorprendieron cuando se dieron cuenta de que el altar tenía algo que ver con la zona caótica. Debido a la destrucción del árbol universal, las leyes y el orden en esa región estaban en completo desorden. Incluso para un evolucionista de núcleo de rango 6 de nivel principiante como Critorion, esa área era extremadamente peligrosa. Si no tenía cuidado, podría perder fácilmente la vida después de entrar en ese lugar. Al darse cuenta de que el altar que habían estado protegiendo estaba conectado a la zona caótica, Brodfiend y Boraspawn estallaron en sudor frío y agradecieron a su madre insecto que hubiera una fuerza protectora que rodeaba la entrada de la cueva, que les había impedido entrar.
Si hubieran entrado accidentalmente en la cueva y hubieran terminado en la zona caótica, incluso con 100 vidas, no habrían podido sobrevivir. Una vez que Broadfiend y Boraspawn desaparecieron de su vista, Critorion sacó una pequeña cuenta del tamaño de un globo ocular humano. Mientras inyectaba energía en la cuenta, comenzó a brillar y, al segundo siguiente, una voz agradable pero autoritaria llena de un poder espiritual abrumador emergió de ella. Escuché todo lo que te dijo a través de nuestro enlace mental. Critorion no mostró sorpresa cuando escuchó estas palabras y preguntó respetuosamente. ¿Qué debo hacer a continuación, madre? Las cosas que Velgot acaba de mencionar coinciden con la información que, dado que está en proceso de recuperar sus poderes y actualmente solo está en el rango 3, este es el mejor momento para capturarlo. Pero no debes ser descuidado al tratar con él. Lleva a Grola y Zalga contigo y tráelo aquí, vivo. Sí, madre. Respondió Critorion con voz solemne y miró hacia el altar resplandeciente. Tomará alrededor de 5 días abrir el canal espacial debido a la interferencia de la zona caótica. Iré allí tan pronto como se abra el canal. Respondió suavemente la voz en el otro extremo de la cuenta, y la cuenta en la mano de Critorion dejó de brillar. Critorion agarró la cuenta ahora inactiva y envió un mensaje a alguien que la usara. Después de enviar el mensaje, caminó de regreso hacia la cueva y se sentó frente a ella, mirando el altar resplandeciente con una cara inexpresiva. La criatura parecida a un león lo siguió y se sentó obedientemente a su lado. Critorion miró a la criatura sentada a su lado y una pequeña sonrisa apareció en su rostro cuadrado. Estamos a punto de hacer algo monumental pronto. ¿Estás emocionado, Grola? Grola, la criatura parecida a un león de rango 5 máximo, rugió en voz alta al escuchar a Critorion, mostrando su emoción. La sonrisa en el rostro de Critorion se ensanchó aún más cuando escuchó el rugido entusiasta de su compañero y giró su cabeza una vez más hacia el altar resplandeciente. Me pregunto si es tan fuerte como la gente dice que es, murmuró en voz baja y cerró sus ojos como pelotas de béisbol. En algún lugar del vasto e infinito cielo estrellado, un objeto redondo masivo, del tamaño del sol, flotaba silenciosamente. De repente, el enorme objeto tembló y una aura sangrienta interminable, llena de caos, brotó de él. Mientras el objeto se sacudía, su forma redonda comenzó a cambiar a una velocidad visible a simple vista, transformándose pronto en un monstruo colosal. La criatura tenía un cuerpo parecido al de un escarabajo rinoceronte, una cabeza similar a la de una hormiga y una cola larga, de miles de kilómetros de largo, que sobresalía de su espalda. Los días pacíficos finalmente están a punto de terminar, la voz de la criatura colosal resonó por todo el cielo estrellado. Su voz era inequívocamente la misma que la que había hablado con Critorion antes. BRRRZZZ. Con un fuerte zumbido, 4 alas de insecto transparentes se desplegaron desde la espalda de la criatura y el ser colosal agitó ligeramente sus alas, ¡boom! En el momento en que agitó sus alas, toda la galaxia se sacudió y la criatura desapareció de la vista, cubriendo una distancia de decenas de años luz en un instante. En el mundo de Azragot, el emperador Velgot estaba frente al altar brillante con una expresión respetuosa, mirando a Critorion, quien tenía una mirada indiferente en su rostro cuadrado. Veo que hiciste un buen trabajo. Una vez que todo haya terminado, todos ustedes pueden regresar aquí, dijo Critorion y su mirada se tornó seria. Alguien estará allí en unos días. Recuerden, asegúrense de que ese tipo no escape y permanezca con vida hasta que llegue alguien de nuestro lado. Lo entiendo, respondió respetuosamente el emperador Velgot, asintiendo con la cabeza. Al ver a Velgot asentir, Critorion no dijo nada más y su imagen desapareció de lo alto del altar. Una vez que la imagen de Critorion desapareció y el altar dejó de funcionar, la expresión respetuosa de Velgot se desvaneció y fue reemplazada por una mueca de desprecio. Se dio la vuelta y salió de la habitación con una mirada fría en el rostro. ¿De verdad creen que somos sus peones, que pueden utilizarlos cuando quieran?, murmuró Velgot con frialdad, con una luz despiadada brillando en sus ojos. ¿Lo quieren con vida, no? Veamos cómo reaccionan cuando encuentren su cadáver frío después de venir aquí. Después de hablar con su padre, Botarion, el emperador Velgot no esperaba mucho éxito en contactar al otro lado a través del altar. Después de todo, Botarion le había dicho que su abuelo lo había usado en el pasado pero no había recibido respuesta. Velgot solo había probado el altar para satisfacer su curiosidad, pero inesperadamente, el altar se había conectado con éxito con el otro lado. Sin embargo, después de hablar con Critorion, en lugar de sentir alivio, Velgot sintió una ira fría. Aunque su conversación fue breve, las cosas que Critorion había dicho revelaron muchas cosas.
A Belgod le quedó claro que la razón por la que nadie había respondido cuando su abuelo había intentado comunicarse con ellos años atrás era que habían dejado de preocuparse por el altar hacía mucho tiempo. El altar era su único medio de comunicación con el otro lado, y la única razón por la que podía conectarse ahora era porque el lado de Critorion recientemente se había enterado de algo relacionado con Evan y había decidido colocar a alguien para monitorear el altar nuevamente. Critorion no había mencionado directamente ninguna de estas cosas, pero durante su conversación, accidentalmente murmuró: «Es bueno que hayamos colocado a alguien aquí para vigilar este altar nuevamente, o nos habríamos perdido esta información». Aunque fue solo una frase, para Belgod fue como un golpe de martillo y recordó lo que su padre le había dicho antes. Somos solo peones ante sus ojos. A partir de esa única frase de Critorion, el emperador Belgod se dio cuenta de que la razón por la que pudo contactarlos con éxito fue que recientemente comenzaron a prestar atención al altar nuevamente por alguna razón. Si no hubieran recibido la noticia sobre Evan, no habrían prestado atención al altar, que era el único medio de Belgod para comunicarse con ellos. Aunque Belgod mantuvo su apariencia exterior respetuosa durante la conversación con Critorion, interiormente ya había decidido llevar a cabo sus propios planes. Según Critorion, pasarán algunos días antes de que puedan abrir un canal espacial que conduzca hasta aquí. Necesito actuar rápido, murmuró el emperador Belgod al llegar a la habitación donde se encontraba el pasaje mundial. Después de llegar allí, hizo un gesto con la mano y el anillo de almacenamiento que llevaba brilló. Al segundo siguiente, miles de piedras de esencia de color azul oscuro aparecieron en el altar donde se encontraba el pasaje del mundo. Estas piedras de esencia estaban llenas de energía intensa y, en el momento en que aparecieron, la densidad de energía dentro de la habitación se disparó y se transformó en una niebla de esencia. A diferencia de las piedras de esencia de alto nivel, estas piedras eran de menor tamaño, pero la energía dentro de ellas se había condensado en líquido, convirtiéndose en una forma de esencia altamente concentrada. Eran piedras de esencia de nivel perfecto, extremadamente raras incluso en el mundo de Azragoth. Normalmente, el emperador Belgod se habría mostrado reacio a usarlas, ya que eran muy valiosas, incluso para alguien como él, un evolucionador de núcleo de rango 5. Pero en ese momento, Belgod no dudó y los utilizó sin reservas. N/Bel/BJN.com. Una vez que las piedras de esencia de nivel perfecto tocaron el altar, el pasaje mundial comenzó a absorber con avidez su energía y la turbulencia espacial dentro de él comenzó a estabilizarse. Belgod observaba todo con expresión impasible y sin decir nada. 3 horas después, de repente sintió algo y miró a lo lejos. Su mirada atravesó los muros del castillo y cayó sobre Nitor y Utarik, que acababan de regresar. Después de que el fantasma de Belgod envió a Nitor y Utarik a la formación de teletransportación que habían usado para ir a la ubicación de Evan, desapareció ya que no había peligro inmediato. Una vez que el fantasma del emperador Belgod desapareció, ambos usaron la formación de teletransportación para regresar al imperio. Nitor y Utarik todavía estaban desaliñados después de regresar, pero antes de que pudieran suspirar de alivio, la voz del emperador Belgod resonó dentro de sus mentes. Prepárense. En 3 días utilizaremos el pasaje mundial. Tanto Nitor como Utarik se sorprendieron al escuchar la voz del emperador Belgod. Pero antes de que pudieran expresar sus preguntas, sintieron que la presencia de Belgod se desvanecía. Se miraron el uno al otro con los ojos muy abiertos por la sorpresa, pero pronto, sus expresiones se volvieron serias, dándose cuenta de que algo debió haber sucedido que llevó al emperador Belgod a tomar esta decisión. Yo me encargaré de evacuar a los ciudadanos. Tú ocúpate de las fuerzas estacionadas en las fronteras del imperio, dijo Utarik de inmediato, saliendo volando sin dudarlo. Nitor tampoco perdió el tiempo y usando la formación de teletransportación, regresó rápidamente a la frontera del imperio, donde había estado destinado antes de que Utarik lo llamara. El emperador Belgod los observó a ambos por un momento antes de volver su atención al pasaje mundial. De esta manera, 2 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y el pasaje mundial quedó completamente estabilizado. Al ver que el pasaje mundial se estabilizó, los ojos del emperador Belgod brillaron con una emoción complicada, pero al final, una mirada determinada apareció en su rostro mientras sacaba un objeto redondo del tamaño de una pelota de fútbol de su anillo de almacenamiento. El 70% de la superficie del objeto redondo era de color morado oscuro, mientras que el 30% restante era de color negro oscuro. Después de sacar el objeto, el emperador Belgod respiró profundamente e inyectó su poder espiritual en él.
Cuando el emperador Belgot inyectó su poder espiritual en el objeto redondo, este tembló y, de repente, el color negro comenzó a apoderarse del área pintada de púrpura. En apenas unos minutos, el color negro cubrió el 50% de la superficie del objeto, igualando el tamaño del área púrpura. El emperador Belgot dejó de inyectar su poder espiritual en el objeto una vez que ambos colores ocuparon áreas iguales de la superficie y en el momento en que se detuvo, una aura negra aterradora surgió desde la distancia y comenzó a envolver todo el mundo Azragot. El aura negra aterradora que se levantó después de que el emperador Belgot usó el objeto redondo del tamaño de una pelota de fútbol fue la misma aura que Evan y Morzarak vieron envolver al mundo antes de encontrarse con el Eldritch Horror de rango 4 de nivel medio. A medida que el aura aterradora se elevaba, todo el imperio Eldrantía cayó en el caos, pero durante los últimos 2 días, el emperador Belgot ya había hecho todos los preparativos necesarios. Utarik y decenas de miles de soldados aseguraron inmediatamente a los ciudadanos que no pasaba nada y les ordenaron avanzar hacia el castillo ubicado en la parte superior del cráneo del monstruo gigante de manera ordenada. N/O/Bel/Bind/Ceom. Mientras cientos de millones de personas del Imperio Eldrantía se dirigían hacia el Castillo Rojo, el emperador Belgot miró el pasaje espacial y presionó su mano sobre el altar donde se encontraba el pasaje. Cuando presionó su mano sobre el altar, este comenzó a brillar intensamente y, en cuestión de segundos, el tamaño del pasaje mundial se expandió de 2 metros de ancho y 3 metros de alto a casi 100 metros de ancho y 100 metros de alto. Al ver que el pasaje aún estaba estable, el emperador Belgot suspiró aliviado y finalmente miró a lo lejos, donde el aura negra oscura se elevaba. Ya está todo hecho. Lo único que falta es matar a ese tipo y darles una sorpresa a esos cabrones cuando vengan aquí, murmuró con frialdad, con una leve sonrisa curvando sus labios. De repente, la luz a su alrededor se distorsionó y un hombre envuelto en humo negro, similar al humo que cubría a Morzarak, apareció detrás del emperador Belgot, arrodillándose respetuosamente. El emperador Belgot miró al hombre que estaba detrás de él y preguntó con voz seria: ¿Cómo está la situación? Todo va según lo previsto. La formación defensiva del imperio está funcionando a plena capacidad y, con sus reservas de energía, esos horrores sobrenaturales tardarán al menos 3 días en abrir una brecha en el imperio, respondió Morvael, el primer general bajo el mando del emperador Belgot, en un tono respetuoso. Todas las tropas estacionadas en las fronteras se están retirando de manera ordenada y deberían poder regresar al imperio a finales de mañana. El emperador Belgot asintió ante el informe de Morvael y habló con frialdad. Una vez que todos hayan regresado, seleccionen a nuestros soldados más destacados. Antes de irnos, debemos ocuparnos de alguien. Morvael se sorprendió al escuchar las palabras del emperador Belgot y preguntó con curiosidad. ¿Su majestad, se refiere a ese invasor? Asintió el emperador Belgot. Hay alguien que lo quiere con vida, y yo no quiero que lo consiga. Alguien lo quiere vivo, y él no quiere que lo consiga. Morvael quedó desconcertado por las palabras del emperador Belgot, pero luego recordó algunos de los viejos registros que había leído. Según esos registros, las personas que vivían en el mundo de Azragot eran originarias del universo Origen, pero debido a una tarea, habían sido enviadas a vivir aquí. Habían pasado cientos de miles de años desde entonces. Aunque no sabían por qué los habían enviado aquí o quién los había enviado, por las palabras y acciones recientes del emperador Belgot, comenzó a sentir que todo podría estar relacionado con Evan. Podría ser que nos enviaron aquí por ese invasor, y la persona que nos envió aquí lo quiere con vida, pero su majestad no quiere dejar que lo logren. La mente de Morvael corría, pero rápidamente dejó de pensar en ello, decidiendo que estos asuntos no le concernían. Era un seguidor leal del emperador Belgot, y como el emperador había tomado una decisión, Morvael simplemente seguiría sus órdenes sin cuestionarlas. Su majestad, escuché que el invasor era un evolucionado de núcleo de rango 2 cuando llegó aquí y recientemente se abrió paso hasta el rango 3. ¿Realmente necesitamos llevar tantos soldados con nosotros para matarlo? ¿Puedo ir allí y matarlo yo mismo?, sugirió Morvael después de un momento de reflexión. Era un evolucionista central de rango 4 de nivel medio y estaba cerca de llegar a la cima del rango 4. Además, su especialidad era el asesinato, por lo que, aunque había escuchado muchas cosas escandalosas sobre Evan, confiaba en que podría asesinarlo sin muchos problemas. El emperador Belgot sabía que Morvael era increíblemente poderoso, y si fuera un evolvedor de núcleo de rango 3 normal, no habría tenido ninguna duda de que Morvael podría matarlo.
Pero cuando llegó el momento de Evan, y recordó cómo había atrapado a Utarik y Vitor en el territorio del vacío, el emperador Belgot sacudió la cabeza y dijo con seriedad. No, me ocuparé personalmente de él. Solo debes asegurarte de que los monstruos negros bajo su mando no interfieran en la batalla. Morbael frunció el ceño detrás del humo negro que cubría su figura, recordando las cosas que había oído sobre las sombras no muertas de Evan. Durante los últimos 2 días, se había comunicado con Vitor y Utarik y sabía lo peligrosos que eran los no muertos de las sombras, especialmente su capacidad de dividir el daño equitativamente entre ellos. Si quería detener a todos los no muertos de las sombras, incluidos los esqueletos mencionados por Utarik y Vitor, sintió que necesitaría un ejército de más de 200.000 criaturas sobrenaturales. En circunstancias normales, sería fácil reunir un ejército así en un día, pero en la actualidad, con su máxima prioridad siendo evacuar a todos del mundo Azragot, no era una tarea fácil. Aunque sería difícil, Morbael asintió con la cabeza y dijo con seriedad. Reuniré a los mejores de nuestros soldados mañana por la mañana. Bien, el emperador Belgot asintió ante la respuesta de Morbael y agitó la mano, despidiéndolo. Una vez que Morbael se fue, el emperador Belgot miró el objeto redondo del tamaño de una pelota de fútbol en su mano y suspiró. Si no fuera por el hecho de que no puedo abandonar el mundo Azragot sin perder mi control sobre él, nunca le habría dado el control de este mundo a ese bastardo, murmuró el emperador Belgot, sacudiendo la cabeza. Bueno, no es tan malo darle la mitad del control de este mundo a él. Si por casualidad esa gente abre el canal espacial antes de que complete mi tarea, simplemente puedo afirmar que la razón por la que estamos tratando de escapar es debido a la crisis de los horrores Eldritch. Después de matar a todos los Eldritch Horrors y usar la habilidad robo de vida en el horror de rango 4 de nivel medio, Evan voló hacia el Imperio Eldrankia, con su mirada fija en el aura negra distante que continuaba elevándose. Su mano derecha, que había quedado completamente desfigurada anteriormente durante la pelea con el Eldritch Horror, brillaba con una tenue luz verde y bajo el efecto de la poción curativa y su habilidad de regeneración, estaba volviendo a la normalidad a una velocidad visible a simple vista. Mientras se movía, Evan no podía evitar la sensación de que algo andaba mal con el Eldritch Horror cuya aura se estaba extendiendo rápidamente por todo el mundo. Sabía que el Eldritch Horror que liberaba su aura estaba a decenas de millones de kilómetros de distancia, pero por alguna razón, aún era capaz de esparcirla por todo el mundo como si el mundo mismo lo estuviera ayudando. Podría ser que este Eldritch Horror sea similar al emperador Belgot, y también pueda controlar parte del mundo como él. Evan pensó con los ojos entrecerrados, sintiendo que era posible. Miró a Morzarak, que volaba a su lado con expresión ausente, y preguntó con el ceño fruncido. ¿Sabes qué método utilizó el emperador Belgot para controlar la mayor parte del mundo Azragot? Al oír la voz de Evan, Morzarak salió de sus pensamientos y lo miró con una expresión complicada, todavía le costaba creer que el evolucionador de núcleo de rango 3 que tenía delante hubiera matado a un horror de rango 4 de nivel medio. Respiró profundamente para calmar sus turbulentas emociones y habló en voz baja. He oído algunas cosas de mi padre. Según él, el emperador Belgot refinó el núcleo del mundo Azragot, lo que le permitió controlar la mayoría de las cosas aquí. Sin embargo, debido a la densa energía Eldritch en las regiones exteriores del mundo, alrededor del 30% del mundo Azragot está contaminado por ella, lo que hace imposible que el emperador Belgot controle esa área. Evan frunció el ceño ante las palabras de Morzarak y su mirada regresó al aura negra en la distancia. Eso significa que el 30% del mundo contaminado está completamente bajo el control de un horror Eldritch, al igual que el 70% bajo el control del emperador Belgot. Eso es lo que me dijo mi padre, asintió Morzarak. Evan frunció aún más el ceño cuando vio que Morzarak asentía en señal de confirmación. Si lo que decía Morzarak era cierto, entonces solo se le ocurría una razón por la que el horror sobrenatural podía esparcir su aura por todo el mundo. Su control sobre el mundo Azragot está aumentando más allá del 30% inicial, pensó para sí mismo, pero no podía entender por qué su control sobre el mundo había aumentado de repente. Pensó en muchas posibilidades y de repente recordó cómo el fantasma del emperador Belgot había huido abruptamente durante su pelea. Morzarak me dijo que el emperador Belgot está planeando abandonar este mundo usando el pasaje mundial. Ahora que el control del Eldritch Horror sobre el mundo está aumentando repentinamente, podría ser que el emperador Belgot esté listo para irse y esté reduciendo deliberadamente su propio control sobre el mundo para causarme problemas. Pensó Evan y su expresión se volvió extremadamente sombría, sintiendo una sensación de urgencia.
Pero pronto respiró profundamente unas cuantas veces para calmarse y meneó la cabeza. Son solo suposiciones. Tal vez la verdadera razón sea otra, se consoló y aumentó la velocidad, queriendo llegar al Imperio Eldrantía lo antes posible para evitar cualquier accidente imprevisto. Mientras Evan se movía, se encontró con algunos grupos más del Dritch Horrors, pero a diferencia del grupo del rango 4 de nivel medio, estos grupos eran muy pequeños y los evitó fácilmente. Parece que el Dritch Horror está usando su control sobre el mundo para enviar a los grupos del Dritch Horrors hacia el Imperio Eldrantía a mayor velocidad, pensó Evan mientras evitaba a otro grupo de Dritch Horrors. 3 horas después, Evan se había curado completamente de sus heridas y había recuperado la mayor parte de la energía que había consumido durante su pelea contra el Eldritch Horror de rango 4. Después de recuperar su energía, miró a Morzarak. Espera aquí. Vuelvo en unos minutos, dijo y desapareció al instante. Morzarak quedó atónito por la repentina partida de Evan, y antes de que pudiera preguntar a dónde iba, se dio cuenta de que Evan ya había desaparecido. No está planeando abandonarme aquí, ¿verdad? Murmuró Morzarak, sintiéndose extremadamente nervioso mientras el aura poderosa del Eldritch Horror se extendía en todas direcciones. Mientras el aura se expandía, recordó la visión que había tenido, la visión de los horrores Eldritch destruyendo todo el mundo Azragot, y su corazón tembló. Maldita sea, espero que recuerde su promesa de sacarme de aquí y no me deje morir sin saber de las preocupaciones de Morzarak y sin interés en ellas. Evan apareció en el espacio vacío. Sin embargo, en comparación con antes, el vacío se sentía inusualmente caótico. ¿Esta perturbación está relacionada con lo que está sucediendo en el mundo Azragot? Evan levantó una ceja ante la anormalidad en el espacio vacío, pero no se detuvo en ello. Desde su almacenamiento de sombras, invocó a Gobu y recuperó la perla negra que había creado usando la habilidad robo de vida. Examinó la perla por un momento antes de arrojársela a Gobu. Adelante, dijo mientras Gobu atrapaba la perla. N/O/Bel/Beindoczeom. Sin dudarlo, Gobu se tragó la perla negra. En el momento en que lo hizo, su aura comenzó a fluctuar y su rango comenzó a subir rápidamente. Evan ya estaba familiarizado con este proceso, por lo que no le prestó mucha atención. En lugar de centrarse en Gobu, con un pensamiento, convocó 5000 cadáveres más de su almacenamiento de sombras, listo para aumentar el número de sus muertos vivientes de sombras hasta el límite de la salvación de sombras. Mientras los 5000 cadáveres flotaban en el vacío, Evan activó su habilidad Resurrección de las Sombras. En el momento en que la usó, la energía de las sombras primordiales dentro de su núcleo comenzó a agotarse a una velocidad rápida, y pronto, 5000 nuevos muertos vivientes de las sombras aparecieron ante él. Evan sonrió levemente mientras observaba las sombras no muertas recién creadas. Justo cuando estaba a punto de convocarlos de nuevo a su almacenamiento de sombras, 2 notificaciones inesperadas aparecieron ante sus ojos. Una vez que Evan se fue, Morzarak se convirtió en niebla negra y se escondió debajo de una roca como un gusano, tratando de mantenerse a salvo de los horrores Eldritch que vagaban por el mundo Azragot. 10 minutos después de que Evan partiera, Morzarak sintió la presencia de un grupo de horrores Eldritch corriendo hacia el Imperio Eldrantía, pasando a solo unos cientos de metros de su escondite. Este mundo está condenado, murmuró Morzarak en voz baja mientras observaba cómo los horrores sobrenaturales desaparecían en la distancia, rumbo al Imperio de Eldrantía. Menos mal que abandoné el Imperio. De lo contrario, quién sabe qué me habría pasado. El tiempo continuó pasando, y antes de que Morzarak se diera cuenta, ya había pasado media hora desde que Evan se fue. Maldita sea, no me digas que ese bastardo lunático realmente me abandonó aquí y se fue solo al Imperio Eldrantía. La criatura sobrenatural comenzó a sentirse ansiosa cuando Evan no regresó incluso después de media hora y no pudo evitar maldecirlo. Como Utarik y Britor ya conocían su verdadera identidad, le era imposible regresar al Imperio de Eldrantía. Si se atrevía a regresar, estaba seguro de que lo despellejarían vivo. En su situación actual, si quería sobrevivir, la única opción era seguir a Evan y dejar que lo llevara lejos de este mundo. Si fuera una época normal, no sería difícil sobrevivir incluso sin el apoyo del Imperio. Pero ahora que los horrores sobrenaturales están causando disturbios por todas partes, ni siquiera puedo quedarme fuera del Imperio, pensó Morzarak, arrepintiéndose de su apresurada decisión. Antes de ponerse del lado de Evan, sintió que al menos debería haber hecho algunos preparativos para que, incluso si Evan lo abandonaba, tuviera algún medio de mantenerse a salvo. Nunca pensé que ese tipo me obligaría a revelar mi verdadera identidad frente a Britor y Utarik.
Pensé que incluso si algo salía mal, siempre podría regresar al imperio con mi otra identidad. Pero, por desgracia, se dijo Morzarak, suspirando para sus adentros. Justo cuando Morzarak estaba cada vez más ansioso, sintió que otro grupo de horrores Eldritch se acercaba, y este era mucho más grande. El principal horror Eldritch del grupo era un horror de nivel medio de rango 3, mientras que había otros 500 horrores, que iban desde el rango S hasta la cima del rango 2. Para Evan, este tipo de grupo era insignificante e incluso sin sus muertos vivientes sombra, podía matarlos fácilmente. Pero para Morzarak, este tipo de grupo era una sentencia de muerte si lo rodeaban. Estoy realmente contento de haber heredado el poder de mi madre, de lo contrario, hubiera sido casi imposible ocultar mi presencia a estos tipos, murmuró Morzarak, encogiendo aún más el humo negro debajo de la roca, haciendo casi imposible que alguien lo detectara. Estoy realmente contento de haber heredado el poder de mi madre, de lo contrario, habría sido casi imposible ocultar mi presencia a estos tipos, murmuró Morzarak, encogiendo aún más el humo negro debajo de la roca, haciendo casi imposible que alguien lo detectara. N/Bell/Bind.com. El grupo de Eldritch Horrors pronto apareció a la vista, pero gracias a su cuidadoso ocultamiento, pasaron sin notarlo y continuaron hacia el Imperio Eldrantía. Morzarak suspiró aliviado cuando los horrores sobrenaturales no lo descubrieron. Pero, de repente, todos los horrores dejaron de moverse. El corazón de Morzarak dio un vuelco y un sudor frío brotó de su frente al pensar que lo habían descubierto. Sin embargo, al momento siguiente, su expresión cambió mientras un escalofrío subía desde lo más profundo de su alma y su cuerpo comenzó a temblar. No solo él, sino todas las criaturas en un radio de 10.000 kilómetros temblaban en el suelo, dominadas por una abrumadora sensación de terror, como si estuvieran siendo observadas por un ser inmensamente aterrador. Sintiendo algo siniestro, Morzarak miró al cielo y en el momento en que miró hacia arriba, su alma casi saltó de su cuerpo. ¿Qué es esa cosa? Habló con voz temblorosa, mirando fijamente un ojo rojo sangre que había aparecido de repente en el cielo, tiñendo los cielos de un rojo carmesí. Una aterradora intención asesina irradiaba del ojo rojo sangre, cubriendo un área de casi 10.000 kilómetros. Todos los Eldritch Horrors dentro del alcance, que sintieron la aterradora intención asesina que irradiaba el ojo rojo, dejaron de moverse e inmediatamente cayeron al suelo, sin atreverse a pararse o volar. Solo unos pocos Eldritch Horrors de rango 3, mucho más fuertes que sus pares, lograron mantenerse en pie, aunque sus cuerpos temblaban violentamente. A unos miles de kilómetros del escondite de Morzarak, Evan flotaba en el aire, mirando al grupo de Eldritch Horrors temblando en el suelo frente a él. Había casi 300 en el grupo, y el más fuerte era un horror de rango 3. Mientras Evan los observaba, su ojo derecho brilló con una intensa luz roja y la intención asesina que irradiaba del ojo rojo en el cielo se intensificó. La intención asesina se volvió tan espesa que era casi tangible, convirtiendo todo lo que estaba debajo del ojo carmesí en rojo sangre. Justo cuando los horrores Eldritch temblaban bajo la abrumadora intención de matar, el ojo rojo en el cielo desapareció, reemplazado por un ojo dorado brillante que bañó el cielo con un tono cálido y radiante. Una extraña energía se extendió desde el ojo dorado, abarcando decenas de miles de kilómetros. A pesar de la potente energía que irradiaba el ojo dorado, no afectó a los Eldritch Horrors en lo más mínimo y cuando la intención asesina se desvaneció, los horrores lentamente comenzaron a recuperar sus sentidos. Evan ignoró a los Eldritch Horrors en recuperación y volvió su mirada hacia Godu, que estaba a su lado. En ese momento, el ojo derecho de Evan, que antes brillaba con una luz roja como la sangre, volvió a la normalidad, pero su ojo izquierdo ahora brillaba con un brillo dorado radiante. Cuando Evan miró a Godu, notó que el cuerpo del duende sobrenatural brillaba con una luz dorada. Al ver la luz dorada alrededor de Godu, las comisuras de los labios de Evan se arquearon hacia arriba. Sin decirle una palabra, desvió la mirada de Godu, y el ojo dorado en el cielo una vez más se volvió rojo sangre. En el momento en que el ojo rojo sangre regresó, la intensa intención de matar surgió, y todos los Eldritch Horrors frente a Evan una vez más comenzaron a temblar incontrolablemente. Evan caminó tranquilamente hacia los horrores Eldritch e incluso cuando se detuvo justo frente a ellos, ninguno de los horrores se atrevió a atacarlo y continuaron temblando de terror. Con todos los eventos inesperados que sucedieron recientemente, me preocupaba que el emperador Belgoth estuviera planeando algo siniestro. Pero, murmuró Evan y agitó la mano. En el momento en que agitó la mano, las cuchillas de viento atravesaron a los horrores Eldritch, destrozándolos sin esfuerzo ya que no hicieron ningún intento de defenderse.
El ojo rojo sangre en el cielo desapareció cuando Evan miró hacia arriba. Pero con esta nueva habilidad, no debería haber ningún problema en cuidar de él incluso si está tramando algo. Debido a la destrucción de los sellos del alma, su poder espiritual aumentó enormemente y adquirió la habilidad mirada del monarca. Sin embargo, incluso después de recibir la habilidad, no pudo usarla porque estaba bloqueada, lo que requirió que creara 50.000 muertos vivientes de sombra antes de poder usarla. Evan siempre se había preguntado por qué necesitaba 50.000 muertos vivientes de las sombras para desbloquear la habilidad, pero ahora que finalmente la había desbloqueado, entendía la razón. Para poder usar la habilidad mirada del monarca, se requería una enorme cantidad de poder espiritual. Debido a la gran cantidad de poder espiritual necesario para activar esta habilidad, era casi imposible para él activarla usando solo su propia energía espiritual. Pero una de las habilidades de la mirada del monarca es extraer una pequeña cantidad de poder espiritual de cada uno de sus muertos vivientes de las sombras para mantenerse. Aunque la habilidad solo requiere una pequeña cantidad de poder espiritual de cada no muerto de las sombras individual, la contribución combinada de energía espiritual de 50.000 no muertos de las sombras fue inmensa. Mientras la habilidad mirada del monarca permaneciera activa, absorbería constantemente un poco de poder espiritual de todos sus muertos vivientes de las sombras para mantenerse. Por supuesto, aunque los no muertos de las sombras contribuirían a las necesidades de poder espiritual de la habilidad, la fuente principal de energía aún vendría del propio Evan. El hecho de que utilizara el poder espiritual de sus no muertos no significaba que pudiera evitar el uso de su propia energía. Al contrario, su consumo personal seguía siendo mucho mayor que el de ellos. La capacidad de utilizar el poder espiritual de sus no muertos de sombra solo estaba destinada a aliviar una pequeña parte de la carga, pero aún tenía que soportar la mayor parte del costo espiritual. Aunque esta habilidad era muy exigente, sus efectos eran igualmente impresionantes. Paralizar a miles de enemigos con una gran intención asesina era simplemente una de las habilidades básicas de la habilidad mirada del monarca. Todavía había otras habilidades que Evan tenía que probar, pero no lo hizo, principalmente porque requerían aún más energía espiritual para activarse. Por ahora, tenía prisa por llegar al Imperio Eldrancia, por lo que no quería gastar demasiado de su energía espiritual, sabiendo que obstaculizaría su capacidad de combate si encontraba algún peligro en el camino. No solo eso, en el futuro, a medida que su poder espiritual y el número de muertos vivientes de las sombras bajo su mando aumentaran, se desbloquearían más habilidades de la mirada del monarca. Ahora finalmente puedo comprender qué clase de monstruo era ese bastardo Deathroot. En la tumba de los antiguos, usó la habilidad mirada del monarca para afectar un área que abarcaba millones de kilómetros usando solo su propio poder espiritual sin la ayuda de ni siquiera un solo muerto viviente de las sombras, y ese poder provenía solo de un fragmento de su alma. Si el verdadero Azeroth hubiera usado la habilidad mirada del monarca él mismo, podría haber sido capaz de afectar la totalidad de Utopía incluso desde el interior de la tumba de los antiguos, murmuró Evan, su boca se torció al darse cuenta de que todavía era solo un novato en comparación con su antiguo yo. Respiró profundamente para despejar los pensamientos innecesarios y dio un paso adelante. Activando su autoridad de manipulación del vacío, creó un canal de vacío muy pequeño, apenas visible a simple vista frente a él. El canal de vacío atrajo a Evan y, un segundo después, otro pequeño canal de vacío se abrió cerca del escondite de Morzarak, enviándolo afuera. Todo el proceso ocurrió en meros microsegundos, haciendo que pareciera como si Evan se hubiera teletransportado de un lugar a otro cuando, en realidad, había utilizado el canal de vacío para moverse a través del espacio. Al regresar, Evan vio al grupo de Eldritch Horrors todavía recuperándose de los efectos de su habilidad mirada del monarca. Sin perder tiempo, utilizó su habilidad de manipulación del viento para desatar una andanada de afiladas hojas de viento, destrozando a cada uno de los horrores. Como aún no se habían recuperado completamente del efecto paralizante de la intención asesina, ninguno de ellos pudo defenderse y fueron rápidamente cortados en pedazos. Después de masacrar a todos los horrores Eldritch, Evan echó una rápida mirada a la roca donde se escondía Morzarak y, sin decir palabra, se giró y reanudó su camino hacia el Imperio Eldrancia. Morzarak, todavía temblando por el persistente deseo de matar, dudó solo por un momento antes de perseguirlo rápidamente, aterrorizado de quedarse atrás. Mientras Evan se acercaba al área principal controlada por el Imperio Eldrancia, pasó por varias pequeñas ciudades y pueblos construidos como puestos de avanzada para monitorear los territorios exteriores del Imperio.
Sin embargo, cada pueblo y ciudad que encontró estaba inquietantemente desierto, sin señales de vida en ninguna parte. Cuando Evan vio la situación de estos pueblos y ciudades, su expresión se oscureció. Parece que mis sospechas eran correctas. El emperador Belgoth se está preparando para huir de este mundo junto con las otras criaturas sobrenaturales usando el pasaje mundial, murmuró con el ceño fruncido, incapaz de comprender por qué el emperador Belgoth quería abandonar el mundo Azragoth. Necesito moverme más rápido, al darse cuenta de que el emperador Belgoth podría escapar del mundo Azragoth antes de que pudiera alcanzarlo, los ojos de Evan parpadearon con una luz púrpura profunda. En un instante, tanto él como Morzarak desaparecieron de su posición, reapareciendo a decenas de miles de kilómetros de distancia. Evan repitió este proceso varias veces, usando sus habilidades del vacío para cubrir grandes distancias en cuestión de segundos. Él, B contra barra JNN. Sin embargo, cada vez que agotaba aproximadamente el 30% de su energía, se detenía y se recuperaba antes de continuar su rápido viaje. A pesar de su urgencia, mantenía el control sobre su energía, sabiendo que necesitaría conservar fuerzas en caso de que sucediera algo inesperado. Mientras Evan avanzaba hacia el Imperio Eldrancia, dejó intencionalmente de ocultar su presencia, permitiendo que el emperador Belgoth, que todavía tenía un control considerable sobre el mundo Azragoth, lo sintiera. Al hacer esto, Evan esperaba que Belgoth detectara su acercamiento y saliera a enfrentarlo para evitar que interrumpiera su plan de escape. El tiempo fluyó constantemente, y al usar el poder de la energía del vacío, Evan redujo drásticamente el tiempo necesario para llegar al imperio y en menos de 8 horas después de desbloquear la habilidad mirada del monarca, finalmente llegó a su destino. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Muere, maldito bastardo. Mata a ese lagarto gigante. Rugido. Rugido. En Utopía, a unos pocos millones de kilómetros del océano sin límites, los sonidos caóticos del metal chocando contra el metal, los gritos de los demonios y los rugidos ensordecedores de los dragones reverberaban por toda la tierra. La sangre de bestias y demonios pintó el suelo en tonos carmesí, empapándolo mientras el cielo azul estaba iluminado por un aluvión de luces mágicas desde ambos lados mientras demonios y dragones, enzarzados en un combate mortal, luchaban ferozmente sin un momento de respiro. Rugido. Mientras la batalla continuaba, un estruendoso rugido de dragón sacudió los espíritus de miles de demonios y una colosal garra de dragón, brillando como el cristal, que se extendía por decenas de kilómetros, descendió de los cielos con una fuerza aterradora, amenazando con aplastar a millones de demonios de un solo golpe. Los demonios atrapados bajo la sombra de la enorme garra sintieron que se les helaba la sangre, sus rostros palidecieron mortalmente y cayeron al suelo. El peso del aura abrumadora del dragón los inmovilizó, dejándolos impotentes ante la inevitable destrucción que estaba a punto de sobrevenirles. Pero justo cuando la garra del dragón estaba a punto de pulverizar a los demonios hasta convertirlos en nada más que una pulpa sangrienta, estallido. El espacio a poca distancia del campo de batalla de repente se hizo añicos, enviando ondas de choque a través del aire. ¡Guau! Una lanza cegadora salió disparada del desgarro en el espacio, atravesando el cielo como un cometa y, en un instante, chocó con la garra brillante del dragón. En el momento en que la lanza y la garra se encontraron, ¡buuu! Se produjo una explosión cataclísmica que sacudió todo el campo de batalla con su enorme intensidad. La onda expansiva se extendió hacia afuera y arrasó con todo lo que se encontraba a su paso. Los demonios y dragones de bajo nivel atrapados dentro de un radio de 20 kilómetros quedaron reducidos a una niebla de sangre y sus cuerpos explotaron bajo la fuerza de la detonación. La brillante luz de la lanza chocó con la enorme garra del dragón y, durante unos tensos momentos, ambos quedaron en un punto muerto. Entonces, de repente, la lanza se disparó con una intensidad aún mayor, atravesó la garra del dragón y arrancó un gran trozo de ella en el proceso. Rugido. El rugido de un dragón furioso y dolorido resonó en el cielo y la garra gigante se retiró rápidamente hacia las nubes. La lanza, aún crepitante con energía, no persiguió al dragón y desapareció de la vista mientras regresaba a su portador, que estaba escondido detrás del vasto ejército de demonios. A estos tipos ni siquiera les importa su propia gente cuando atacan, murmuró Ashley, que estaba parada en una dimensión separada no muy lejos del campo de batalla, con el ceño fruncido grabado en su rostro.
A los ojos de estas facciones principales, a menos que poseas un talento extraordinario, todos los evolucionistas centrales de bajo nivel son desechables, incluso si son sus propios soldados, habló Anastasia con frialdad e indiferencia. Ella estaba de pie junto a Ashley, sus agudos ojos negros explorando el campo de batalla antes de fijarse en las nubes que se encontraban muy por encima. La extraña energía que se ocultaba entre las nubes ocultaba la presencia de quienes se encontraban allí, pero su mirada atravesó las capas de energía y se posó en un enorme dragón, de casi 50.000 metros de largo y miles de metros de alto. El enorme cuerpo del dragón brillaba como si estuviera hecho de innumerables gemas preciosas y sus escamas brillaban a la luz. Un dragón de cristal de rango 4, parece que la escala de la guerra está creciendo, y las verdaderas potencias de ambos lados finalmente han comenzado a hacer sus movimientos, pensó Anastasia para sí misma, con una leve sonrisa formándose en sus labios mientras observaba al dragón. Esta gente es repugnante, murmuró Ashley suavemente, sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación cuando escuchó a Anastasia. Las dríadas, a diferencia de la mayoría de las demás razas, trataban a todos los miembros de su especie con cuidado y respeto debido a su reducido número. Ver a los demonios y dragones utilizando a su propia gente como meros peones desechables en sus batallas le parecía completamente antinatural. Anastasia no hizo ningún comentario cuando escuchó a Ashley y cambió de tema. Entonces, estás aquí para recoger chatarra, ¿verdad? Preguntó con una leve sonrisa tirando de sus labios. La expresión de Ashley se ensombreció al oír a Anastasia y su boca se torció involuntariamente ante la pregunta. Aunque quería discutir, al final, se limitó a suspiró y asintió de mala gana. ¿Ese anciano realmente lo está buscando? ¿Por qué te hace recolectar chatarra del campo de batalla? ¿No le di ya casi todo lo que encontramos en los anillos de almacenamiento de Anderson y Alpas? Preguntó Anastasia con una mirada extraña en su rostro. Él, JNN. Ashley suspiró cuando escuchó a Anastasia, recordando cómo Sylvan se había acercado a ella con una mirada lastimera, explicándole que incluso con el botín de los anillos de almacenamiento de Anderson y Alpas, su tesoro todavía estaba vacío porque todas las piedras de esencia habían sido utilizadas por Octavius para crear la píldora del mundo central. Para reponer el tesoro, le había pedido que fuera al campo de batalla más grande entre demonios y dragones, y le había ordenado que robara las armas, los artefactos y los anillos de almacenamiento de los combatientes caídos. Al principio, ella rechazó de inmediato la petición de Sylvan. ¡Qué broma! Era una digna evolvedora de rango 5. Si alguien descubría que estaba recogiendo chatarra de un campo de batalla, se morirían de risa y se burlarían de ella sin parar. Pero al final, Sylvan había jugado su carta del triunfo, derramando algunas lágrimas de cocodrilo, lo que la hizo sentir culpable por hacerlo llorar a su edad. Finalmente, cedió y aceptó recoger chatarra del campo de batalla. Ashley no quería insistir en su oscuro destino, por lo que se abstuvo de responder el comentario de Anastasia y cambió de tema. Entonces, ¿por qué estás aquí? No viniste solo a ayudarme, ¿verdad? Anastasia miró a su compañera con una sonrisa compasiva, pero decidió permanecer en silencio. En cambio, desvió la mirada hacia el lejano océano sin límites y habló con voz suave. Me dirijo a las Islas Dragón. Ashley se quedó atónita por un momento al escuchar las palabras de Anastasia, pero no preguntó por qué iba allí. En cambio, asintió y le entregó una ficha. Toma esto. Puedes usarlo para activar la formación de teletransportación que usamos antes. Te llevará directamente de regreso al mundo cerrado de las dríadas. Puedes regresar por tu cuenta después de terminar con tus asuntos. Anastasia aceptó la ficha y asintió con la cabeza. Los seres más fuertes en este campo de batalla son solo de rango 4, pero aún así, ten cuidado. Si sucede algo inusual mientras recolectas la chatarra, retírate de inmediato. La boca de Ashley se torció una vez más ante la mención de Scrat por parte de Anastasia, pero antes de que pudiera responder, la dama dragón ya había desaparecido. Maldita sea, maldijo Ashley para sus adentros, sintiendo una oleada de arrepentimiento. Estoy empezando a cuestionar realmente mi decisión de dominar la energía conceptual del espacio en aquel entonces. Si no tuviera un dominio tan bueno de la manipulación espacial, ese anciano no me habría enviado aquí a recolectar restos. Ashley respiró profundamente para calmarse y después de un breve momento de vacilación, suspiró y comenzó a moverse hacia el campo de batalla.
En poco tiempo, una sombra invisible barrió el caótico campo de batalla y, sin que nadie los viera, las armas, los artefactos y los anillos de almacenamiento de los soldados caídos comenzaron a desaparecer uno por uno, desapareciendo sin dejar rastro. Anastasia dejó a Ashley atrás para que recogiera los restos en el campo de batalla y se dirigió rápidamente hacia el océano sin límites. Su figura estaba envuelta en una oscura energía negra que la hacía completamente indetectable, ocultando su presencia de los demonios y dragones que estaban luchando. Aunque el océano sin límites estaba a millones de kilómetros del campo de batalla donde se enfrentaban demonios y dragones, Anastasia podía alcanzarlo en cuestión de minutos, y eso sin usar todo su poder. Sin embargo, en lugar de dirigirse directamente al océano sin límites, primero se desvió hacia una zona apartada rodeada de altas montañas y exuberante vegetación, a solo unos cientos de miles de kilómetros del océano sin límites. La vibrante naturaleza se extendía por kilómetros, intacta por la destructiva batalla entre los demonios y los dragones. Me pregunto si esa cosa todavía está aquí después de miles de años, susurró Anastasia suavemente, su voz apenas audible. Expandió sus sentidos espirituales, cubriendo toda el área rodeada por las imponentes montañas y la densa vegetación. En cuestión de segundos, encontró lo que buscaba y un leve brillo apareció en sus ojos. Dando un paso hacia adelante, apareció instantáneamente ante una gran roca redonda y negra. La roca, de aproximadamente 4 metros de diámetro y 2 metros de altura, estaba cubierta por una gruesa capa de musgo verde y polvo, lo que sugería que había permanecido intacta durante incontables años. Al ver que la roca estaba completamente bien, los labios de Anastasia se curvaron en una pequeña sonrisa de satisfacción. Señaló la roca con el dedo y una oleada de energía se agitó dentro de su cuerpo. Como dragón de rango 6, poseía un control impecable sobre su forma física. Manipular su sangre, así como alterar el tamaño de su cuerpo, era una cuestión trivial para ella. Con facilidad, extrajo una sola gota de sangre de la punta de su dedo y la dirigió hacia la roca. Al principio, la gota de sangre simplemente se deslizó por la superficie de la roca, sin ninguna reacción visible. Pero después de un breve momento, unos 3 segundos, la roca comenzó a emitir una luz plateada tenue y brillante. La gota de sangre fue absorbida por la piedra y el musgo y el polvo que cubrían su superficie se disolvieron, revelando una roca negra lisa, similar a una piedra preciosa, que brillaba con un tono plateado etéreo. Anastasia no se sorprendió por la transformación de la roca y tocó con calma la superficie de la misma. Tan pronto como su mano hizo contacto con la roca, la luz plateada envolvió todo su cuerpo y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció, dejando atrás la piedra brillante. Una vez que desapareció, el entorno cayó en un silencio inquietante, las pacíficas montañas y la vegetación se deleitaron con el resplandor de la roca brillante. Sin embargo, ese silencio pacífico no duró mucho. En cuestión de segundos, el sonido de un aleteo resonó por toda la zona, acompañado de un aura escalofriante y opresiva que llenó la atmósfera. El batir de alas se hizo cada vez más fuerte hasta que una luz roja como la sangre destelló alrededor de la piedra negra. Mientras la luz roja como la sangre destellaba, decenas de miles de murciélagos invadieron la zona, se reunieron y fusionaron en la figura de una mujer de cabello plateado. La mujer, con su vestido negro largo y sin mangas, se erguía con un aire amenazador. Su piel pálida brillaba bajo la luz, mientras que sus ojos rojo sangre brillaban con un hambre feroz e insaciable. Al detenerse frente a la piedra negra, los ojos de la mujer brillaron con una luz roja e incontrolable, como si algo dentro de la piedra la llamara irresistiblemente. Seguir a esa extraña mujer fue la decisión correcta, murmuró la vampira suavemente, su voz llena de asombro y codicia mientras se lamía los labios rojos como si fuera un depredador a punto de devorar a su presa. La mujer dio un paso adelante y extendió la mano hacia la piedra plateada, pero justo cuando sus dedos estaban a punto de tocarla, todo su cuerpo se congeló. Los ojos del vampiro se abrieron en estado de shock y por primera vez, el miedo brilló en ellos. Miró hacia abajo y descubrió que, sin darse cuenta, en algún momento, unas cadenas negras se habían materializado de la nada y la envolvían. La ataban con fuerza, haciéndole imposible moverse. Al percibir la gravedad de la situación, a la vampiresa ya no le importaba ocultar su poder. Se preparó para desatar toda su fuerza, pero antes de que pudiera reunir toda su energía, su mundo se puso patas arriba de repente. Una mirada de absoluta confusión llenó sus ojos rojos mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Antes de que pudiera procesarlo, su mirada se desplazó hacia abajo.
El suelo se precipitó hacia ella y, justo antes de que chocara contra él, vio su propio cuerpo sin cabeza tendido en un charco de sangre. Detrás de su cadáver sin cabeza se encontraba una figura sombría que se parecía a ella como si fuera su propia sombra. La figura sombría sostenía una guadaña, y la punta afilada del arma brillaba con sangre fresca que goteaba al suelo. Antes de que la mujer vampiro pudiera comprender lo que había sucedido, la luz en sus ojos se atenuó, su vida se extinguió en un instante cuando su cabeza cortada cayó al suelo, rodando varios metros antes de detenerse. Una luz plateada parpadeó y Anastasia apareció dentro de un espacio pequeño y aislado, de unos 100 kilómetros cuadrados de ancho. ¿Esa vampiresa realmente creyó que sintió mi presencia debido a sus habilidades mejoradas? Murmuró Anastasia en un tono divertido mientras miraba a su alrededor hacia los alrededores brillantemente iluminados. Ella había notado a la mujer vampiro acechando en las sombras cuando estaba con Ashley, observando atentamente el enfrentamiento entre los dragones y los demonios. No le sorprendió que un vampiro estuviera vigilando la guerra. Después de todo, ella había sido una de las arquitectas detrás de la participación del Imperio Bloodmoon en el conflicto entre el Imperio Gehenna y las Islas Dragón. Normalmente, no habría pensado dos veces en el vampiro, pero al darse cuenta de que el Imperio Bloodmoon todavía estaba demasiado indeciso para actuar, decidió darles un pequeño empujón y deliberadamente permitió que la mujer vampiro sintiera su presencia. Al ser un dragón progenitor, la sangre de Anastasia poseía un atractivo único para los vampiros, una atracción poderosa que era imposible de resistir para una criatura cuya existencia dependía del consumo de sangre. Después de dejar que el vampiro la detectara a ella y al irresistible olor de su sangre, simplemente la alejó, permitiendo que el vampiro la siguiera, sin darse cuenta de la trampa en la que estaba caminando. Ahora, con la vampira muerta, el Imperio Bloodmoon probablemente sospecharía que los demonios tuvieron algo que ver con su desaparición. Anastasia no esperaba mucho de la muerte del vampiro. Su objetivo era simplemente avivar las llamas de la guerra, animando al Imperio Bloodmoon a actuar antes y a intensificar el conflicto antes de que Baphomet y el Drakkar regresaran a Utopía. La razón por la que involucraron al Imperio Bloodmoon en la guerra fue para aumentar la escala del conflicto y causar el mayor daño posible al Imperio Gehenna, que actualmente era vulnerable debido a la reciente cadena de eventos. Eliminar a la mujer vampiro provocaría al Imperio Bloodmoon, empujándolos a actuar de forma más agresiva y antes de lo que lo habrían hecho de otra manera. El incidente con el vampiro no tuvo importancia para Anastasia y pronto dejó de pensar en ello. En cambio, su mirada recorrió el pequeño espacio con una expresión melancólica, como si estuviera recordando algo agradable. El espacio independiente era pequeño, pero rebosaba de una cantidad casi abrumadora de esencia mundial. En el centro del pequeño espacio se alzaba un modesto jardín lleno de llamativas flores de color rojo sangre que parecían estar goteando sangre. Anastasia entró en el jardín y pronto se encontró en el centro. Contemplando los cientos de flores de color rojo sangre que se mecían con la brisa, asintió con satisfacción. JNN. Estas flores han absorbido por completo la carne y la sangre de esos desgraciados, murmuró para sí misma, con una extraña luz parpadeando en sus ojos. Cuando lo conocí, estas flores no tenían ningún valor para él. Pero ahora que quiere aumentar su poder lo más rápido posible, estas flores resultarán invaluables. Ella hizo una pausa, con una sonrisa calculadora tirando de sus labios. Cuando se trata de mejorar la fuerza de uno como un evolucionador de núcleo de bajo nivel, no hay nada mejor que la flor de sangre de dragón. Con el potencial de su núcleo, si usa todas estas, su poder definitivamente se disparará, y dado que estas flores son tan beneficiosas para él, ofrecerlas como parte de mi dote no debería considerarse vergonzoso. De todos modos, son inútiles para mí. Al dárselas, me ahorraré una fortuna en los costos de la boda. Después de recoger todo del pequeño espacio, Anastasia llegó frente al océano sin límites. Mirando el infinito océano azul frente a ella, se detuvo por un momento, con la mirada fija en la vasta extensión de agua. Durante casi 5 minutos permaneció inmóvil, como si estuviera sumida en profundos pensamientos. Luego, sus ojos brillaron con una sensación de claridad y, sin dudarlo, se lanzó hacia adelante, su figura cortando el aire mientras se adentraba más en el océano. Mientras se movía, el cuerpo de Anastasia se movía de izquierda a derecha cada pocos segundos como si estuviera navegando por un laberinto invisible en lugar de moverse en una dirección recta. Era un curso preciso y deliberado, uno que solo ella parecía conocer.
N/Bell/Veindocceom. La ruta hacia las Islas Dragón se ha vuelto más intrincada con el paso de los años, pero la estructura central que diseñé sigue intacta, murmuró Anastasia en voz baja. Su movimiento fue rápido y en menos de una hora había cubierto decenas de millones de kilómetros y había llegado a una pequeña isla marina aparentemente normal. La isla que se veía a simple vista no tenía nada de especial. Solo palmeras y arena blanca. Sin embargo, si uno la miraba con atención, se daba cuenta de que la forma de la isla se parecía sutilmente a la cara de un dragón colosal. Al ver la isla, Anastasia suspiró aliviada y asintió levemente. Parece que mis temores eran infundados. ¿Todavía no saben nada sobre los puntos de entrada que cree? Sobreestimé su inteligencia. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios mientras descendía a la isla y aparecía instantáneamente en su centro. En el centro de la isla había un lago tranquilo, sus aguas tan claras que los peces que nadaban en su interior eran fácilmente visibles. Anastasia se acercó al lago, con expresión tranquila mientras sacaba una pequeña ficha de aspecto antiguo de su anillo de almacenamiento y la arrojó al agua. La ficha apenas tocó la superficie cuando comenzaron a formarse ondas en el lago y, al momento siguiente, el agua pacífica estalló en una violenta turbulencia como si algo enorme se estuviera agitando debajo de ella. Una luz brillante apareció en el centro y, lentamente, un altar, de 10 metros de ancho e inscrito con intrincadas formaciones espaciales, emergió de las profundidades del lago. Una vez que apareció el altar, la ficha flotó de regreso a la mano de Anastasia como si fuera atraída por alguna fuerza invisible y ella la atrapó sin esfuerzo, con la mirada fija en el altar. Había dos formas principales de llegar a las Islas Dragón. La más común era por vía marítima, pero incluso para un evolucionador de núcleo de rango 6, el viaje tomaba al menos una semana y consumía mucha energía. No solo eso, la ruta marítima a las Islas Dragón estaba custodiada por dragones de alto nivel, y formaciones complejas protegían el área, haciendo casi imposible entrar sin ser detectado. La segunda forma implicaba utilizar las formaciones de teletransportación establecidas por los dragones en todo el continente. Estas formaciones permitían un acceso rápido a las áreas exteriores de las Islas Dragón, pero estaban restringidas a individuos de alto estatus dentro de las principales facciones de Utopía, e incluso ellos necesitaban permiso previo de los funcionarios de las Islas Dragón para usar las formaciones. Para Anastasia, ninguna de estas opciones era viable. Si hubiera estado en plena forma, la ruta marítima no habría supuesto un gran desafío. Podría haber sorteado fácilmente las formaciones y los centinelas dragones. Pero con su poder actual, evitar las defensas sin usar su habilidad resonancia del alma sería increíblemente difícil, y no podría mantener la resonancia del alma por mucho tiempo. En cuanto a las formaciones de teletransportación, estaban fuera de cuestión. Sin el permiso de los funcionarios, no podía acceder a ellas y obtener ese permiso era imposible. Eso dejó a Anastasia con una sola opción: su propia ruta secreta. Durante la creación de las Islas Dragón, ella había sido una de las figuras clave involucradas en el diseño de su núcleo. En ese momento, había creado discretamente algunos puntos de entrada ocultos, caminos que solo ella conocía. No había ninguna razón especial para que ella construyera estos puntos de entrada. Eran simplemente para su conveniencia, en caso de que necesitara entrar o salir de las islas sin ser vista. Pero esos pasajes ocultos habían resultado invaluables cuando su vida había estado en peligro. Cuando Akasa la había envenenado en el pasado, fueron esas rutas secretas las que le permitieron escapar sin que nadie se diera cuenta. Al recordar esos acontecimientos, Anastasia apretó los labios pero no mostró ningún signo de enojo y negó con la cabeza. Eso fue hace mucho tiempo. Mientras no vuelvan a meterse conmigo, no me molestaré con ellos, murmuró, con voz tranquila e indiferente. Pero si intentan interponerse en mi camino otra vez, no dudaré en borrar las Islas Dragón de la existencia. Anastasia pisó el altar, y tan pronto como su pie tocó la plataforma, la ficha en su mano emitió un suave brillo. Un mapa holográfico apareció en el aire ante ella, mostrando cientos de islas flotantes esparcidas por el océano. Sus ojos recorrieron el mapa hasta que aterrizaron en una isla en particular. Recordó las cosas que Evan le dijo y le mostró antes de irse y su mente trabajó a la velocidad de la luz. Si estoy en lo cierto, lo que necesito comprobar debería estar debajo de la isla central, donde residen el Drakkar y los otros dragones del vacío, murmuró, su voz apenas audible mientras sus ojos se cerraban en concentración.
La ficha que Anastasia tenía en la mano emitía ondas de energía invisibles y los cientos de islas que aparecían en el mapa holográfico desaparecieron gradualmente, dejando atrás solo una enorme isla flotante, mucho más grande que el resto. Sus ojos se fijaron en la isla gigante y su atención se agudizó a medida que extendía la ficha hacia ella. En el momento en que la ficha hizo contacto con la imagen de la isla, el altar bajo sus pies comenzó a latir con luz y ondas de energía espacial se extendieron hacia afuera, distorsionando el espacio a su alrededor. Islas Dragón, allá voy. Dijo Anastasia con una sonrisa en su rostro y desapareció de la pequeña isla marina. Evan miró fijamente el reino desierto frente a él, con el ceño fruncido profundamente. Igorot era uno de los reinos bajo el control del imperio Eldrancia, y también era el reino desde el que comenzaba el territorio principal del imperio. En tiempos normales, toda esta tierra habría estado repleta de millones de criaturas sobrenaturales, pero en ese momento, Evan no podía ver ni una sola alma en ningún lugar del reino. Lo que empeoró aún más las cosas fue la colosal barrera que se extendía frente a él, comenzando desde los bordes de Igorot y extendiéndose hasta donde sus ojos podían ver. La barrera envolvía toda la zona y bloqueaba su camino hacia adelante. Fuera de ella, los horrores sobrenaturales que había visto antes, corriendo hacia el imperio de Eldrancia, atacaban frenéticamente la barrera, pero a pesar de sus frenéticos ataques, solo lograron crear pequeñas ondas en la barrera. Sus ataques no causaron ningún daño real. Evan se mantuvo lejos de la barrera, entrecerrando los ojos mientras observaba cómo decenas de miles de horrores sobrenaturales atacaban implacablemente la enorme barrera. Entre ellos, vio una criatura gigante parecida a un calamar en el nivel principiante de rango 4, pero incluso sus poderosos golpes no tuvieron efecto en la barrera, lo que resalta cuán extraordinaria era la estructura. Puedo intentar entrar usando el camino de las sombras, pensó Evan mientras sopesaba sus opciones. Pero considerando el poder de esta barrera, estoy seguro de que consumiría una gran cantidad de energía si intentara sortearla. Después de reflexionar por un momento, rechazó la idea de usar Shadow Walk para colarse porque los riesgos eran demasiado altos. Ni siquiera sabía dónde se encontraba el emperador Belgot en el momento. ¿Y si Belgot lo estaba acechando tan pronto como entró? El emperador Belgot era un evolucionista de rango 5. Incluso con todos sus trucos, Evan no estaba seguro de poder derrotarlo en una confrontación directa. Y si accidentalmente terminaba justo frente a él, estaba seguro de que enfrentaría graves consecuencias. Sin mencionar que usar Shadow Walk para sortear la barrera consumiría una gran cantidad de energía y no podría recuperarla rápidamente, ni siquiera con la ayuda de pociones y píldoras. Simplemente no valía la pena correr el riesgo. Parece que tendré que encontrar otra forma de entrar, murmuró Evan en voz baja y le dijo a Morzarak que esperara allí, luego se dio la vuelta y abandonó el área. Rodeó la barrera y en apenas unos minutos encontró una sección donde no había ningún horror sobrenatural a la vista. Acercándose con cautela, caminó hasta la barrera y la golpeó con toda su fuerza. Su puñetazo aterrizó de lleno en la superficie, pero en lugar de romper la barrera, esta se onduló como agua, dispersando la fuerza al instante. Esta barrera es realmente algo fuera de lo común murmuró Evan, viendo cómo la superficie volvía a la calma. Un destello de luz negra y dorada apareció en su mano, y una ola de energía destructiva se extendió desde él mientras la alabarda de la destrucción se materializaba en su agarre. Sin dudarlo, Evan dio un paso adelante y blandió la alabarda hacia la barrera con todas sus fuerzas. Auge. Un sonido sordo y retumbante resonó en los alrededores y la barrera se onduló violentamente bajo el golpe. Pero con la misma rapidez, las ondas se extendieron hacia el exterior y la barrera volvió a su estado original. Al ver esto, Evan sacudió la cabeza y descartó la alabarda de la destrucción. En este único golpe, había utilizado 100 puntos de energía de las sombras primordiales, pero no causó ningún daño significativo a la barrera. Según su cálculo, crear una abertura lo suficientemente grande para atravesar la barrera requeriría de 4 a 5 mil puntos de energía de las sombras, lo cual no valía la pena el costo. En lugar de desperdiciar una cantidad tan grande de energía, se dio cuenta de que sería más eficiente usar Shadow Walk para entrar. El B contra barra JNN. Después de confirmar que ni siquiera la alabarda de la destrucción podía atravesar la barrera, Evan reanudó su recorrido por el perímetro en busca de puntos débiles o entradas ocultas. Pero incluso después de 3 largas horas, no encontró nada. Parece que la única forma de entrar es caminando por las sombras, murmuró Evan en voz baja y suspiró.
Abandonó su búsqueda y volvió a centrar su atención en las decenas de miles de horrores sobrenaturales que seguían golpeando la barrera, atacándola sin descanso. Entrecerró los ojos mientras consideraba su siguiente movimiento. Ya que voy a usar Shadow Walk, necesito preparar una carta de triunfo en caso de que algo salga mal una vez que me infiltre, dijo en voz baja para sí mismo y la alabarda de la destrucción reapareció en su mano. Mirando la alabarda en su mano, Evan respiró profundamente y su mirada se dirigió hacia los enjambres de horrores eldritch que atacaban implacablemente la barrera. Extendió sus sentidos espirituales, escaneando todo con precisión, y no le llevó mucho tiempo localizar las ubicaciones de los horrores de rango 2 y rango 3. Con su alma mucho más poderosa que la de otros de su nivel, identificar sus posiciones era fácil. Después de fijar a sus objetivos, Evan dio un paso adelante y desapareció de la vista. Casi de inmediato, los sonidos de la batalla resonaron por toda la tierra, seguidos por los gritos agonizantes de los horrores sobrenaturales. La batalla continuó a medida que el tiempo pasaba y pronto habían pasado 10 horas. Evan reapareció lejos de la barrera, con el rostro pálido y la respiración agitada. Miró la alabarda que tenía en la mano, cuyo poder destructivo aún resonaba en su interior, y sus ojos brillaron de satisfacción. «Elora, ¿esto es suficiente?», preguntó suavemente, con la voz cargada de fatiga. «Sí, padre. Son más que suficientes». La voz emocionada de Elora resonó en su mente, provocando que Evan dejara escapar un suspiro de alivio. Volvió la mirada hacia la barrera distante y notó el número significativamente reducido de horrores eldritch que la atacaban. Solo los de rango 4 chillaron, algunos de los horrores de rango 3 más poderosos y algunos horrores de rango 1 de bajo nivel permanecieron, tratando desesperadamente de romper la barrera mientras los demás horrores desaparecían. Evan sacudió la cabeza al ver eso. Podía ver el precio que sus esfuerzos anteriores habían tenido para la horda y, aunque solo había despejado una de las áreas alrededor de la barrera, lo peor del enjambre había sido eliminado. «Me escabulliré después de recuperar mi energía», murmuró Evan para sí mismo, cerrando los ojos para descansar. Unas 4 horas después, volvió a abrir los ojos y se sintió rejuvenecido. Su rostro, que antes estaba pálido, había recuperado su color habitual y la fatiga de su cuerpo había desaparecido. «Es hora de entrar», dijo, levantándose y estirándose un poco. Echó una última mirada a la barrera a lo lejos, preparándose para hacer su movimiento. Pero justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, un aura inexplicable descendió repentinamente sobre toda la región, abarcando decenas de miles de kilómetros. La presión fue inmediata y su fuerza aterradora. Auge. 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 Uno por uno, los Eldritch Horrors que aún atacaban la barrera fueron aplastados contra el suelo como si una mano invisible los hubiera derribado. Incluso Evan sintió la inmensa presión que lo oprimía. Su mirada se dirigió hacia la fuente del aura, donde vio una parte de la barrera ondeando y una figura, envuelta en un poder puro, emergiendo de su interior. Evan se quedó atónito cuando vio que todos los horrores Eldritch en un radio de miles de kilómetros, ya fueran de rango 1 o de rango 4, de repente caían al suelo al mismo tiempo. El mismo cielo parecía presionarlos y enormes nubes de polvo se levantaron sucesivamente cuando las criaturas impactaron la tierra. Esta aura y Evan entrecerró los ojos, sintiendo la abrumadora fuerza que aplastó a los horrores Eldritch. Sus pensamientos corrieron e inmediatamente, la imagen del emperador Belgod vino a su mente. Giró la cabeza, su mirada se dirigió a la fuente del aura y vio que la barrera se ondulaba en el lugar donde el horror de rango 4 había estado atacando, y al momento siguiente, una figura corpulenta emergió de la barrera. La figura medía 3 metros de alto, su piel de color marrón violáceo brillaba a la luz y su rostro era casi 3 veces más grande que el de un humano normal. Sus orejas, parecidas a las de un elefante, colgaban como trozos de carne hasta el cuello. Los ojos de Evan se entrecerraron aún más cuando reconoció la figura del emperador Belgod atravesando la barrera y su expresión se volvió seria. Incluso desde la distancia, el aura del emperador era opresiva, mucho más fuerte que el fantasma que Evan había encontrado mientras se abría paso hacia el rango 3. Comparado con su fantasma, el verdadero Belgod estaba en un nivel completamente diferente. ¿Vino aquí por mi culpa?, se preguntó Evan, con una expresión seria en el rostro. A pesar de haber cedido parte del control sobre el mundo Azragoth a los horrores sobrenaturales, Belgod no tendría problemas para percibir su presencia, especialmente porque Evan ni siquiera intentaba ocultarse. Bueno, ya que está aquí, eso me ahorra la molestia de tener que buscarlo yo mismo, murmuró Evan suavemente para sí mismo, con un leve brillo en sus ojos.
Cuando el emperador Belgot emergió de la barrera, miró a los horrores Eldritch clavados en el suelo bajo su aura aplastante. Su expresión era de desdén, como si las criaturas fueran basura que no merecía su atención. Sin decir palabra, aumentó la presión de su aura. Al instante, casi todos los horrores Eldritch, excepto el horror de rango 4 y un puñado de los más fuertes de rango 3, fueron reducidos a pasta de carne, y sus restos fueron inmediatamente absorbidos por el mundo mismo. La mirada de Belgot se dirigió entonces a los pocos horrores que quedaban y, con un simple movimiento de su mano, un torrente de oscuridad los invadió, reduciendo al horror de rango 4 y a los demás a polvo. El campo de batalla, que alguna vez estuvo abarrotado, ahora estaba inquietantemente silencioso, carente de vida. Después de lidiar con los horrores Eldritch, el emperador Belgot giró lentamente la cabeza, su mirada atravesó la distancia y sus ojos se clavaron en Evan, quien había estado observando cómo se desarrollaba toda la escena, permaneciendo tranquilo y sereno. Al sentir la mirada de Belgot sobre él, Evan asintió interiormente y ahora estaba seguro de que Belgot había venido específicamente por él. Evan tomó aire y dio un paso adelante. En el momento en que se movió, fue como si el espacio a su alrededor se encogiera y, en un instante, apareció a solo 100 kilómetros del emperador Belgot, acortando la distancia entre ellos sin esfuerzo. Los ojos de Belgot se entrecerraron mientras observaba a Evan, su expresión se volvió más centrada. No había retraído su aura después de aniquilar a los horrores sobrenaturales. La fuerza opresiva todavía llenaba el aire, lo suficientemente pesada como para hacer caer de rodillas incluso a un horror de rango 4. Sin embargo, allí estaba Evan, un simple evolvedor básico de rango 3 principiante, de pie con calma, aparentemente sin verse afectado por el peso de su aura. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Belgot cuando rápidamente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Aunque parece como si estuviera parado justo frente a mí, su cuerpo en realidad está flotando entre el límite del espacio físico y el espacio vacío, pensó Belgot, entrecerrando la mirada. Pero lo que más le intrigaba era la fuerza del cuerpo físico de Evan. Aunque Evan estaba usando el espacio vacío para mitigar los efectos del aura, su aura debería haber sido abrumadora para un evolver de rango 3. Sin embargo, el cuerpo de Evan se mantuvo firme, resistiendo la presión. ¿Cómo es que su cuerpo es tan fuerte? Pensó Belgot, desconcertado por la resistencia de Evan, sin saber que la resistencia de Evan había superado los 8000 puntos, gracias a la autoridad de su gobernante. Además de eso, llevaba una armadura de rango 6, lo que lo convertía en un tanque casi indestructible capaz de soportar una increíble cantidad de golpes. Mientras el emperador Belgot continuaba analizándolo, Evan hacía lo mismo con él. A primera vista parecía tranquilo y sereno, pero interiormente estaba en alerta máxima. Desde la distancia, había sentido que Belgot era poderoso, pero ahora que estaba a solo 100 kilómetros de él, sentía que todavía subestimaba a esta criatura sobrenatural. Belgot no solo era fuerte, era mortal de un modo difícil de comprender por completo. Con solo pararse frente a él, los instintos de Evan le gritaron advertencias, instándolo a permanecer alerta. Podía sentirlo en sus entrañas. Enfrentar a Belgot de frente sin medidas extraordinarias sería casi imposible. Claramente he subestimado a un evolvedor de núcleo de rango 5, pensó Evan, con el pecho apretado. Respiró profundamente, obligando a su cuerpo y a su mente a concentrarse mientras sus sentidos se agudizaban al máximo, permitiéndole percibir cada mínimo detalle de su entorno con mayor claridad y estaba listo para usar su movimiento más fuerte ante la menor señal de peligro. Antes de ver al emperador Belgot en persona, Evan había planeado probar el poder del emperador antes de recurrir al uso de sus autoridades y habilidades más potentes. Pero después de sentir la abrumadora presión que irradiaba el cuerpo de Belgot, abandonó rápidamente su enfoque cauteloso y ahora, estaba preparado para desatar su movimiento más poderoso sin dudarlo. Justo cuando Evan se estaba preparando para darlo todo, la voz de Belgot cortó la tensión. ¿Por qué viniste al mundo Azragot? Evan fue tomado por sorpresa y parpadeó cuando escuchó a Belgot porque no esperaba que él iniciara una conversación. Desde el momento en que los ojos del emperador Belgot se posaron en él, Evan sintió un odio intenso, como si Belgot albergara una venganza personal contra él, como si hubiera asesinado a toda su familia, por lo que no esperaba que le hablara. N/Bel/Bind. A pesar de su sorpresa, Evan recuperó rápidamente la compostura y respondió con calma. No hay ninguna razón específica. Honestamente, ni siquiera sabía a dónde iba antes de llegar aquí. El emperador Belgot levantó una ceja al oír a Evan.
Con su inmenso poder, no le resultó difícil discernir que Evan estaba diciendo la verdad y que realmente había entrado en el mundo de Aznaroth sin saber su significado. Al ver la mirada pensativa en el rostro de Belgod, Evan respiró profundamente y volvió a hablar. Ya que respondí a tu pregunta, ¿puedo hacerte otra a cambio? Belgod salió de sus pensamientos al escuchar a Evan y, tras un momento de silencio, asintió levemente. ¿Qué quieres saber? Al ver que el emperador Belgod estaba de acuerdo, Evan no perdió el tiempo y expresó la pregunta que lo había estado molestando desde su encuentro. ¿Por qué tienes tantas ganas de matarme? Sé que he matado a muchos de tus soldados, pero parece que hay otra razón detrás de tu deseo de matarme. Ante la pregunta de Evan, la expresión del emperador Belgod se oscureció. Tienes razón, la razón por la que quiero matarte no tiene nada que ver con las criaturas sobrenaturales que has matado, dijo, con una luz fría en los ojos. La verdadera razón por la que quiero matarte es porque hay algunas personas que te quieren con vida, y no permitiré que esos bastardos se salgan con la suya.